Vamos a iniciar con esta sesión del seminario. Hasta aquí presentamos ya la visión que va a estar articulando nuestra forma de concebir a la conciencia. A partir de ahora, en este último mes, que componen los 6 meses del seminario virtual, por lo menos en esta primera faceta, vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales y que vamos a desarrollar ya tomando en cuenta las aseveraciones que van a marcar esta forma de ver la conciencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la dialéctica, la cual es uno de los elementos teóricos y de método que va a ser el más importante para poder entender la conciencia. Por supuesto, esto implica que se haga una visión propia y peculiar de lo que es esta disciplina, este método, para poder integrarlo a esta manera de ver a la conciencia. Pero, por supuesto, tenemos que estar dialogando con la manera en la cual se le ha concebido y con el desarrollo que ha tenido históricamente. Bueno, entonces este concepto tiene su origen en la antigüedad. En un primer momento hace referencia al arte de llegar a un conocimiento a partir de la contrastación de ideas y de argumentos, es decir, del diálogo. Cómo al dialogar, al poner en contacto diferentes posturas y formas de ver algo, se puede llegar a un conocimiento que incorpore y supere los argumentos dados. Esa es una primera acepción de dialéctica, la cual tiene que ver con el diálogo y se concibe como una manera de avanzar y de construir conocimiento. Eso está dado también en el sentido común, en la forma en la que se emplea el concepto. Cuando decimos dialéctica, es bueno, estamos hablando de personas que dialogan y que a partir de ahí llegan a conclusiones que superan los argumentos precedentes. Por otro lado, en la propia antigüedad griega tenemos ya otra acepción de dialéctica, otra forma que va a llegar hasta nuestros días y que va a ser importante para entender este concepto. Esta acepción está dada por el filósofo Heráclito, el cual concebía al cambio como el determinante de todas las cosas. El origen y el final de todo está dado por la transformación, el cambio de las cosas. Y esto implica un continuo contraste de fuerzas, un continuo choque de diferentes energías que van construyendo el devenir, el cual se da a partir de diferentes fuerzas dinámicas que se contrastan entre sí para generar cambio y transformación continuamente, y este proceso nunca va a terminar. Es decir, en la primera forma de concebirlo, tenemos a la dialéctica como una manera de llegar a un conocimiento a partir de la contrastación de ideas, y en la segunda manera dada por Heráclito la tenemos como una explicación de cómo funcionan las cosas a partir del choque de fuerzas, lo cual genera un devenir que va a estar en constante cambio. Entonces, hay dos maneras de concebir la dialéctica que nos hereda la antigüedad griega. La primera está dada como una forma de construir conocimiento, representada por supuesto en la dialéctica socrática, que es a partir de la contrastación de argumentos que se va avanzando en el conocimiento de las cosas. La segunda, que está dada por Heráclito, nos responde a la pregunta fundamental que tienen los griegos sobre el arqué, el origen y el final de todas las cosas, qué es lo que está detrás de todo, y en este caso se concibe como el cambio, la continua transformación de las cosas en un devenir de fuerzas que chocan, por ejemplo, a través de la guerra o en el fuego, que es donde se puede observar mejor este proceso. Estas ideas son retomadas en la modernidad, por supuesto, ya contestando otras preguntas que las que se planteaban los griegos. Se retoman en un primer momento por el filósofo Fichte, el cual va a sistematizar las ideas de la dialéctica en la antigüedad y va a ordenar la concepción dialéctica en tres conceptos, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. De esa manera establece cómo hay un choque de fuerzas que es entre una tesis y algo que se le opone, que es diferente, que es una antítesis, y en esa confrontación se va a generar un tercer concepto, una tercera fuerza, que es la síntesis, la cual, como su nombre indica, va a integrar las fuerzas en continua oposición. Y de esa manera se puede dar cuenta tanto de cómo se avanza en el conocimiento a partir de la contrastación de argumentos, como nos va a describir la forma en la cual se desarrolla el devenir en un constante choque de fuerzas que va a ir avanzando, dándonos cuenta de la contrastación
y el desarrollo de todo. Y estas ideas de Fichte, esta sistematización que hace de la dialéctica en tesis, antítesis y síntesis, es retomada por Hegel, quien va a redondear los conceptos del idealismo alemán con una descripción dialéctica. Cambiando la terminología, él habla acerca de afirmación, negación y negación de la negación. El principio es muy similar, habla acerca de cómo se va a desarrollar el mundo, de qué manera se va a desplegar el espíritu absoluto, pasando de un estadio subjetivo a un objetivo y finalmente arribando a una autoconciencia del espíritu absoluto a través del ser humano. Eso es lo que se conoce como la ontología dialéctica de Hegel, la descripción de cómo se desarrolla el ser. Y también tiene una lógica dialéctica, el pensamiento hegeliano, y esta se refiere a cómo se conforman los conceptos. Van a tener un principio similar, igualmente dialéctico, donde se va a presentar una frontera a cada concepto que lo va a negar y por lo tanto va a haber una negación de la afirmación que significa cada concepto. Y a partir de esa negación de la afirmación se da una negación de la negación, donde se avanza en el desarrollo del conocimiento a partir de los conceptos. Y en ese sentido podemos ver una similitud entre la ontología dialéctica de Hegel y el pensamiento de Heráclito y de la lógica dialéctica en la dialéctica socrática, donde se habla de la construcción del conocimiento. Como se puede apreciar, este esquema es plenamente idealista. Se habla acerca de cómo se desarrollan las ideas, en particular en la ontología, la cual nos describe cómo cada idea se va encarnando y se va desarrollando el espíritu absoluto que se despliega en un mundo material para poder llegar a la autoconciencia de ese espíritu. Lo importante desde luego va a ser el desarrollo de las ideas, el cual tiene un esquema dialéctico y el mundo material sería un reflejo, en todo caso un instrumento del espíritu. Marx va a subvertir esta forma de dialéctica y se va a referir al desarrollo de las fuerzas materiales como el lugar donde se asienta el desarrollo de las fuerzas dialécticas, es decir, va a haber contradicciones dadas por la propiedad de los medios de producción, por las relaciones en las fuerzas materiales que se van a ir superando conforme avanza la historia, pasando por ejemplo de un estadio de comunismo primitivo a uno de esclavitud, de servidumbre, de feudalismo, llegando al capitalismo y finalmente arribando a un comunismo científico. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas materiales, que es donde se encuentra el motor dialéctico de la historia. Y aquí podemos ver una dialéctica materialista, la cual, a diferencia de Hegel, que es una dialéctica idealista. Es importante ver que ambos casos, ambas formas de dialéctica, responden a la ilustración, al pensamiento del siglo XIX, que está buscando una explicación más allá de la voluntad de las personas, una teleología que nos explique cómo se desarrolla el mundo, la historia y las ideas, es decir, un metarrelato, una explicación sobre, encima de las explicaciones individuales, y que sería la forma última de describir cómo avanza el mundo, sea en la materia, sea en la idea. Y en ambas formas de desarrollo dialéctico podemos ver cómo queda fuera la conciencia, el individuo, la persona y la sociedad en su capacidad de definir a partir de sus propias explicaciones cómo se mueve el mundo. Y por lo tanto encuentran en fuerzas que no tienen nada que ver con el libre albedrío de las personas, de la sociedad, la razón última del desarrollo del mundo. Y son maneras de describir la dialéctica ajenas a el fuero interno de las personas y de la posible intervención de ese fuero en el desarrollo de las cosas. Ambas se encargan de decir que no jugamos en cuanto a conciencias y sociedades interpretantes de su realidad un papel en cómo se desenvuelve el mundo y la historia. Y en ambos casos podemos observar cómo en la filosofía moderna se entiende la dialéctica como la descripción de un proceso necesario, de un proceso determinado, inexorable, de avance. Está implícita la noción de progreso en el desarrollo de las fuerzas que rigen el devenir del ser humano. Es decir, hay una superación necesaria en todos los casos, un avance de un estadio primario a un estadio superior más desarrollado. Y en ese relato no tiene ningún papel la noción de libre albedrío, de
indeterminación a partir de la autoconciencia, sino simplemente hay un seguimiento de fuerzas que rebasan a la conciencia y a la sociedad en su capacidad de autoobservarse. Muy bien. Entonces, ¿qué es la dialéctica? ¿Cómo se ha concebido? Es una forma de acceder al desarrollo de la realidad, al desarrollo de las ideas, de las fuerzas materiales, a partir de la confrontación de fuerzas, a partir del choque de diferentes tendencias que van generando un progreso, un avance, sea en las fuerzas materiales, sea en las ideas y el despliegue del espíritu absoluto, o sea en el propio conocimiento. Es una disciplina formal, es decir, describe elementos que nos pueden dar cuenta del comportamiento de la realidad, los cuales no se refieren a su contenido. Puede ser materialista, puede ser idealista, puede estar referido a muchas cosas, incluso del desarrollo de las fuerzas naturales, por ejemplo en la dialéctica de Hegel y la marxista. Lo que va a tener en común las diferentes formas de dialéctica va a ser el énfasis en el choque de fuerzas y el avance a partir de la superación de ese choque. Y así lo vemos en el esquema de la tesis, la antítesis y la síntesis. Por lo tanto, describe una estructura independiente del contenido y no es entonces una doctrina propiamente, sino simplemente una manera de abordar la realidad a partir del choque de fuerzas y la superación en la síntesis. El problema de esta manera de concebir la dialéctica es que va a describir un avance inexorable necesario y cae en un determinismo, donde independientemente del contenido de las cosas, está determinado a seguir un camino específico de progreso. Son maneras de entender la dialéctica donde no se toma en cuenta la capacidad que tiene la conciencia o la sociedad de autoobservarse y a partir de ahí definir el devenir de las cosas, sino que ya estaría determinada a seguir un camino que está dado por el empate de fuerzas en las cuales no participa ni tiene ningún papel que jugar, la capacidad de autoobservación de la conciencia y la sociedad. De manera que la autoobservación de la conciencia y de la sociedad no va a tener pues ningún papel en la manera en la cual se va a desarrollar el devenir, sino que esto ya está dado por la forma en la cual se desarrolla el choque de fuerzas en el modelo dialéctico. Se cae pues en un determinismo. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se retoma el concepto de dialéctica en la aproximación sobre la conciencia que estoy presentando en este seminario? Bueno, es como algo que enfrenta la conciencia. Es decir, cuando hablamos de un choque de fuerzas que define el estado consciente, que todo lo que se despliega en la conciencia tiene que ver con ese empate de fuerzas, son dos energías dialécticas que van a estar confrontando a la conciencia y va a ser la manera en la cual el devenir se relaciona con conciencias y sociedades. No está en el mundo de las ideas, no está en el mundo de las fuerzas materiales, está en el devenir y en la manera en la cual emplaza a la conciencia a definirse y relacionarse con él. Esa es la manera en que se va a integrar la idea de choque de fuerzas, de lucha de contrarios en el desarrollo de la conciencia, a partir de ser algo que enfrenta, a partir de ese estado de indeterminación que confronta a la conciencia en la forma de dos fuerzas empatadas, aparecen posibilidades, porque desde luego aquí reivindico el libre albedrío y la libertad. Por esto la conciencia no está determinada a superar el choque de fuerzas de la tesis y la antítesis en una síntesis, sino que esto es una posibilidad que se va a dar a partir de tomar una decisión en esas dos fuerzas y cómo esa decisión se va a integrar al esquema del devenir y va a volver a enfrentar a la conciencia. Ahí es donde se va a ver si se trascendió, es decir, se produjo una síntesis en las dos fuerzas enfrentadas o se va a reproducir el choque de fuerzas en una dicotomía, donde la conciencia esté una y otra vez enfrentando el mismo choque de fuerzas. No hay un determinismo, no hay algo inexorable, no hay un progreso, todo tiene que ver con el libre albedrío. Y esto es tanto para la conciencia como para la sociedad, la cual tiene un papel en el desarrollo del devenir. No es simplemente un reflejo, ni tampoco la conciencia de las fuerzas dialécticas. Entonces, el choque de fuerzas que marca el desarrollo del universo no va a establecer una dirección en la forma en la cual se desenvuelve el ser humano y la sociedad. Tal vez sí lo hace con todas las demás formas de vida y con la materia en general, pero al ser la conciencia y la sociedad capaces de observarse, de tenerse en su campo de visión
en reconocerse como partícipes de las fuerzas enfrentadas y tomar decisiones a partir de esa autoconciencia, está liberada de una determinación respecto a las energías del universo y por lo tanto la conciencia y la sociedad no van a ser meramente pasivos en el desarrollo de las fuerzas en la dialéctica, sino que van a ser un agente que va a conducir el desarrollo de las fuerzas que se desarrollan en el devenir y que la emplazan a definirse en un sentido. Entonces la conciencia humana en la autoconciencia va a ser capaz de ser protagonista de las fuerzas que van a regir el desarrollo del universo, que están en constante oposición y que están avanzando, sí, eventualmente, y que también se pueden estancar o retroceder. Todas esas son posibilidades porque no hay una determinación en el ser humano, sino que configura las decisiones que toma a partir de reconocerse en las fuerzas que están chocando, de verse como partícipe en ese choque y a partir de ahí definir el devenir de su desarrollo. Bueno, ¿y de qué manera se retoma el concepto de dialéctica para definirla como algo que enfrenta la conciencia? Bueno, va a haber tres facetas que se van a revisar en la lectura para abordar la dialéctica. La primera tiene que ver con la continuidad de todas las cosas, la interrelación en la cual todos los fenómenos se construyen mutuamente y somos nosotros quienes les ponemos límites y establecemos conceptos y categorías. Entonces la dialéctica en esta primera acepción sería la construcción mutua entre todas las cosas, la continuidad de todo, como cuando decimos que, por ejemplo, los procesos políticos y económicos están interrelacionados, se construyen mutuamente y hacemos alusión al hecho de que hay una interconexión en todo. Se refiere al concepto como el diálogo entre las cosas, la vinculación en todo momento de la totalidad. Esa es la primera faceta como construcción mutua, la cual se refiere también al momento en el cual la conciencia toma decisiones y es capaz de realizar una síntesis de las fuerzas que chocan en su interior. Entonces se recupera la unidad, se vuelve continua la conciencia y es capaz de, a partir de eso, enfrentarse al devenir. Entonces, la primera faceta es, pues, continuidad en todas las cosas. Se refiere al diálogo, a la interconexión de todo. A partir de ahí se da una segunda faceta que está referida propiamente a que hay un choque en las fuerzas del universo y son enfrentadas en una dialéctica. Esta segunda acepción nos está refiriendo a que hay fuerzas que se enfrentan en el universo y van a estar enfrentadas generando un choque dialéctico. Ese choque dialéctico es el que va a definir el estado consciente en cuanto la conciencia lo tiene que definir. Aquí podemos poner como ejemplo la confrontación que pueda haber entre dos fuerzas políticas, por ejemplo, entre dos países que están en guerra. Es una segunda acepción que refiere que a la continuidad en el todo le sobreviene un enfrentamiento en el desarrollo de las fuerzas del universo. Entonces están estas dos facetas. Una es la continuidad, la construcción mutua entre las cosas. La segunda es que hay un choque en esas mismas cosas. Una refiere a la tesis y a la síntesis. La otra refiere al enfrentamiento entre una tesis y una antítesis. Y en el desarrollo que va a vincular a la conciencia con el devenir, van a estar alternando constantemente estas dos formas de dialéctica. Hay una tesis, primera faceta, hay una antítesis que se le enfrenta, segunda faceta, y hay una síntesis, donde se regresa a la primera faceta, donde hay una continuidad en la conciencia. Y este proceso donde se alternan constantemente enfrentamiento y continuidad va a dar paso a la tercera faceta de la dialéctica, la cual describe el proceso que siguen las fuerzas del universo de estarse enfrentando y recuperando la unidad. Y la referimos como la dialéctica del devenir, que precisamente describe las dos facetas anteriores de la dialéctica y cómo se están sucediendo constantemente. Y esto no se da como un proceso necesario. Esta tercera faceta no quiere decir que en todos los casos se dé una trascendencia, una síntesis de las fuerzas enfrentadas, sino que hay un avance en algunos casos, un retroceso en otros, y es necesario conocer las especificidades de las fuerzas que se enfrentan para saber si se están estancando o si se están trascendiendo.
lo cual está abierto a la interpretación que tiene la conciencia de su propia existencia, a la interpretación que tienen las sociedades de cómo se están desarrollando y de cómo participan de las fuerzas que tienen que definir. Y propiamente se refiere a la dialéctica ontológica, al proceso de desarrollo del devenir en una tesis, una antítesis, una síntesis, en algunos casos, a partir de ahí una oposición a esa síntesis que genera una lucha entre tesis y antítesis y que puede dar pie a una nueva síntesis, así indefinidamente, en un desarrollo de fuerzas al que puede acceder la conciencia eventualmente. Así pues, la dialéctica describe el paso de una continuidad indiferenciada en todas las cosas a un empate de fuerzas que confronta a la conciencia y que tiene que decidir a una trascendencia de ese empate de fuerzas en una síntesis donde la conciencia es capaz de enfrentarse como una fuerza unificada hacia el devenir para nuevos empates de fuerza. Esto se ejemplifica en la lectura en el proceso en el cual se arriba a la autoconciencia. Esto parte de una conciencia sensible, como la que se da en el reino animal, que se dio en nuestro desarrollo como especie, la cual se da como una continuidad con todas las cosas, sin conceptos, sin lenguaje, para pasar a partir de ese lenguaje a un reconocimiento del otro, que significa una antítesis de esa tesis que es la conciencia indiferenciada, y en el reconocimiento del otro es capaz de arribar a una síntesis que integre a la propia conciencia y al otro, lo cual significa la llegada a la autoconciencia.